Mateo capítulo número 7. Dentro aún de lo que comúnmente se conoce como el Sermón del Monte, del versículo del 1 al 6 presentaremos el tema juzgando a otros, aunque en esta ocasión solamente nos enfocaremos en el versículo 1 y 2. El texto dice de la siguiente manera: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Aquí Yeshua ahora toca un tema importante relacionado con la forma en que pensamos y tratamos a los demás. En el versículo 1 dice, no juzguéis. Detrás de la palabra al castellano juzgar está la palabra griega krino, que significa separar, seleccionar, escoger, aprobar, determinar, resolver, discernir, juzgar, considerar, concluir. De entrada notemos que la palabra no tiene una connotación negativa. De hecho, Yeshua nos instruye a discernir, considerar o juzgar los frutos de los falsos profetas cuando dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Recuerdan esta porción? Ahora, al igual que la palabra crino, las palabras griegas anacrino, como lo encontramos en 1 Corintios 2:15, y diacrino, como la encontramos en 1 Corintios 6:5, no necesariamente tienen tampoco una connotación negativa. Interesantemente, todo parece indicar que la palabra catacrino está reservada para jueces supremos o de alto rango. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos en la que esta palabra catacrino está reservado para jueces supremos o de alto rango y que están emitiendo en cierta manera un juicio final. Por ejemplo, en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? El Mesías es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En Mateo 20:18, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y nuevamente aparece la palabra catacrino como un juicio final, ¿ok? Reservado para jueces supremos o de alto rango. En Santiago o Jacob 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y por último en 2 Pedro 2:6, y si condenó, la palabra catacrino, por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, etcétera. Continúa el texto. ¿Ok? Entonces, estas porciones las leímos porque se emplea la palabra griega catacrino, que como pueden ver denota un juicio final reservado para jueces supremos o de alto rango. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué quiso decir Yeshua con no juzguéis? Esto es uno de los dichos de Yeshua que pueden ser poco claros. Puede sonar como que Yeshua nos estaba diciendo mirar hacia otro lado cuando vemos el pecado. Aún, para no ser culpable de juzgar, a menudo tratamos de evitar llamar al pecado como lo que es. Sin embargo, a partir de todo lo que Yeshua enseñó, sabemos que Él no podría estar sugiriendo esto. Definitivamente, la amonestación de Yeshua, no juzguéis, no puede entenderse como un mandato a suspender nuestras facultades de discernimiento hacia otras personas, a volvernos ciegas a sus faltas, a rehusar discernir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. Es obvio que necesitamos del discernimiento para conducirnos correctamente. Yeshua no está diciendo que no se debe utilizar el sentido común y el discernimiento para tener una idea sobre el comportamiento y las actitudes de otras personas. Sin juicio y sin discernimiento, estamos sometidos a las pasiones, a preconceptos, a las emociones, a las creencias absurdas. El juzgar no tiene nada de vicioso, pecaminoso, engañoso, malicioso, etc., siempre y cuando se ha hecho correctamente, ¿ok? Siempre y cuando se ha hecho correctamente, con la finalidad de encontrar la verdad.
para establecer la paz, para equilibrar lo que las acciones u omisiones han desequilibrado. De hecho, la justicia y por ende el juicio justo es uno de los pilares del mundo. ¿Ok? En el versículo número 2 encontramos las siguientes palabras. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. El principio es, Dios nos medirá a nosotros de acuerdo con la misma medida que utilizamos para los demás. ¿Ok? Y dice en Proverbios 20:23, soportando este principio, el Señor aborrece las pesas falsas y reprueba el uso de medidas engañosas. En la Mishnah, en una referencia de un rabino que vivió más de 100 años antes de Yeshua, dijo, juzga a todos con las escalas ponderadas a su favor. En una fuente posterior, el Talmud de Babilonia dice, el que juzga a su prójimo favorablemente será juzgado favorablemente por Dios. Es interesante ver cómo estas porciones son una reminiscencia del dicho de Yeshua, con la medida con que medís os será medido. De acuerdo al académico Tobias Lachs, una idea similar es expresada en Éxodo Rabá capítulo 1. En la olla en que ellos cocinaron, ellos fueron cocinados. Profundizando, el Talmud deriva el principio de juzgar favorablemente o con justo juicio, lo deriva de Levítico 19:15, y la porción dice así: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Con justicia juzgarás a tu prójimo. En el judaísmo, juzgar en términos favorables fue considerado tan importante como visitar a los enfermos, la devoción a la oración o la enseñanza de las escrituras a nuestros hijos, a sus hijos. ¿Ok? Esto no significa excusar el mal, hacerse cómplice de lo negativo, fomentar el vicio o participar del quebrantamiento del mundo, de ninguna manera. Más bien, es no apresurarse a prejuzgar, no correr a tildar de impío o malvado, a ser clemente en tanto procuramos la rectitud, a indagar con cautela y respeto en pos de la verdad. ¿Ok? Lo que los rabinos entienden por siempre juzgar favorablemente es siempre dar el beneficio de la duda, imaginándonos la mejor motivación posible para acciones aparentemente sospechosas. Esto es, ante la duda, abstente de juzgar. En casi todas las situaciones tenemos la opción de buscar una buena motivación o una mala motivación detrás de la conducta de las otras personas. Al día de hoy, la cultura judía se ha esforzado por inculcar a su gente la ética de juzgar favorablemente. Hay un grupo judío que se reúne simplemente a practicar, encontrar formas de dar el beneficio de la duda cuando parece que alguien ha hecho algo poco amable. Reflexionan sobre las heridas en su vida y luego proponen maneras de excusar al autor. Por ejemplo, cuando uno de ellos no recibió una invitación para una boda, dirían: tal vez la persona estaba bajo la impresión de que ya habían enviado una invitación, o tal vez no podían darse el lujo de invitar a mucha gente. Obviamente, esto no es echar a un lado el discernimiento. Debemos discernir si una acción o una actitud interna están mal. Si bien podemos discernir el pecado en la práctica, escuche bien esto, solo Dios sabe el motivo del corazón. Repito, si bien podemos discernir, juzgar, concluir el pecado en la práctica, solo Dios sabe el motivo del corazón. Tenemos que dejar el último juicio o juicio final a Él, a Dios. Nuestra actitud hacia los demás será más misericordiosa cuando asumamos lo mejor en lugar de la peor o de lo peor de la gente. Si tratamos de siempre juzgar favorablemente, vamos a ser menos propensos a tener un espíritu crítico o cínico hacia los demás,
Incluso cuando la gente está claramente en el mal, podemos darle el beneficio de la duda lo más posible. Lo más posible. Una parábola habla de un hombre que trabajó para un agricultor durante 3 años. Y cuando se acerca para pedir su paga, el propietario de la granja dice que no tiene nada que darle. ¿Sí nota la situación? El hombre se abstiene de ira, pero se queda en el dolor. Unos días más tarde el granjero le trae todo lo que le debe y 3 carros de regalos adicionales y le pregunta lo que pensó cuando dijo que no le podía pagar. Imagínense la escena. El trabajador le dijo que había asumido que el agricultor debió haber tenido una razón legítima y que estaba actuando con honor. El granjero exclamó que era exactamente el caso. Su hijo no estudiaría las escrituras y había prometido todas sus posesiones a Dios en sus oraciones por su hijo. Le habían excusado del voto y ahora le podía dar el dinero. Se había apresurado a pagarle lo que le debía y mucho más. El agricultor elogió al asalariado diciendo: y en cuanto a ti, así como tú me has juzgado favorablemente, que el Señor os juzgue favorablemente. ¿Qué les parece? Es fascinante ver que esta última línea es muy evocadora de las palabras de Yeshua, pues con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y por su estándar de medida les será medida a ustedes. ¿Qué les parece este midrash? Ok. El Talmud dice, basado en una clase del rabino Noah Weinberg, dice: nadie sabe de quién la sangre es más roja. Nadie puede juzgar el valor de otra persona porque nadie sabe dónde se encuentra la otra persona en la escalera de la vida, dónde comenzó y cuántos peldaños ha escalado. Tal vez el ladrón, en vista de las circunstancias de su vida, está realizando elecciones de vida más esforzadas y difíciles que el mejor de los rabinos. La mejor política para todos nosotros es dejar de juzgar a los demás y en su lugar respetarnos unos a los otros. ¿Qué les parece? Esto es, en cierta manera conocemos personas en medio de sus historias de vida. En el capítulo 3, por ejemplo. No tenemos idea de lo que pasó en el capítulo 1 y el capítulo 2, y desde luego que no sabemos lo que nos espera en los capítulos 4 y 5 y 6. Como ya dijimos, en casi todas las situaciones tenemos la opción de buscar una buena motivación o una mala motivación detrás de la conducta de las otras personas. La forma en que interpretamos las motivaciones de los demás tiene un efecto profundo en nuestras reacciones hacia los demás. Si practicamos este hábito de juzgar favorablemente, se puede transformar nuestras personalidades. Nos convertimos en personas más amables y más pacientes, y nuestras actitudes hacia los demás serán más amorosas cuando asumimos lo mejor en lugar de lo peor de ellos. ¿Están de acuerdo? Otras formas de juzgar. Si el juzgar negativamente se define como la creencia de lo peor de los demás, entonces incluye muchos otros tipos de comportamiento que hacen daño también. Los insultos son una forma de juicio. La crítica, el cinismo, incluso la queja, tienen sus raíces en la búsqueda por lo negativo en donde sea que lo podamos encontrar. El desprecio proviene de una historia de juzgar desfavorablemente y sin piedad. Las personas que luchan con la ira crónica a menudo pueden encontrar la raíz de sus problemas al buscar algo mal en las acciones de los otros, su propio acto de juzgar negativamente a otros. ¿Ok? Evidencias de que Yeshua y sus enviados juzgaban, discernían, por ejemplo en Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. En el llamado Evangelio de Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad
con justo juicio. En 1 Corintios 2:15, en cambio el espiritual juzga o discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En 1 Corintios 5:3, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En 1 Corintios 14:29, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, disciernan. ¿Ok? Ahora, ¿cómo conciliar entonces estas evidencias con las palabras de Yeshua de no juzguéis? ¿Por qué Yeshua dijo no juzguéis entonces? Un pasaje que nos ayuda a aclarar las palabras de Yeshua en Mateo 7 es un pasaje que encontramos en el llamado Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24. ¿Qué dice? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así, debemos entender que cualquier discernimiento sobre el código de ética y actitud de la comunidad de Israel no es nuestro, sino de la palabra de Dios, la que juzga y discierne. Si Dios dice que algo está mal, no somos ni tú ni yo los que decimos que está mal, es la palabra. Juzgar con justo juicio, entonces, quiere decir dentro de los parámetros de la Torá y con el estándar de la Torá. Repito, juzgar con justo juicio quiere decir dentro de los parámetros de la Torá y con el estándar de la Torá. ¿Ok? ¿Cómo es un juicio justo entonces dentro de los parámetros de la Torá? No juzgar del mal que uno padece, por ejemplo, juzgar espiritualmente, juzgar a otros favorablemente, como ya lo vimos, juzgar con la medida correcta, la Torá, juzgar con justas medidas y pesas, juzgar poniéndote o poniéndonos en el lugar del otro, recordar que el juicio comienza con nosotros mismos, recordar que por el nivel de medida de una persona, él también es medido, recordar que como juzgamos a los demás, es que Dios nos juzga, reprender al prójimo a ciencia cierta y no llevar pecado a causa de él. ¿Ok? El cumplimiento de este parámetro nos ofrece otra ventaja. Contrarresta el mal de la calumnia. Consideremos si tal vez nos falta un factor crucial que cambie la historia de la forma en que se ve. Tenemos otra historia, un midrash. Un hombre virtuoso que paseaba con sus alumnos y se topó con el cuerpo muerto de un animal. Los estudiantes dijeron: ¿qué mal olor proviene de este cadáver? El hombre virtuoso dijo: qué blancos son sus dientes. Ambas observaciones fueron ciertas. A pesar de que los dientes blancos son mucho menos evidentes y fáciles de pasar por alto en la faz de la ofensiva, el hombre virtuoso encuentra algo agradable de ver y decir. Decidió concentrarse en lo positivo. Si esto se puede decir en relación con un animal muerto, ¿cuánto más deberíamos tratar de encontrar el bien en un ser humano? Este es el rasgo de carácter que se nos pide que aspiremos. ¿Ok? Interesantemente, la mitzvah o el mandamiento, la instrucción de juzgar favorablemente, sucede posterior en la Torá de una advertencia relativa a lashon hara, la lengua mentirosa, la lengua maligna, para enseñarnos que juzgar favorablemente y abstenerse de hablar lashon hara o hablar cosas malignas están estrechamente relacionados. El juzgar, favorablemente y abstenernos de lashon hara están estrechamente relacionados. Así, cuanto más juzguemos favorablemente, menos calumnias hablaremos, o menos estaremos propensos de caer en lo que se conoce como lashon hara, cuando juzguemos favorablemente. ¿Qué les parece? Tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo evitamos juzgar
o emitir juicio fuera del marco de la Torá, ¿qué hacemos para no caer fuera del marco de la Torá? Bueno, algunas sugerencias son no juzgar emitiendo sentencia final, no juzgar con juicio final, definiendo el destino final o las recompensas finales, no juzgar dirigido por el corazón, no juzgar con nuestros propios estándares, no juzgar hipócritamente o con un doble estándar, no juzgar en casos dudosos, no juzgar las apariencias o superficialmente, no juzgar en asuntos no esenciales, no juzgar favoreciendo a uno y desfavoreciendo a otro, no juzgar a nuestro prójimo hasta que hayamos estado en su lugar, y no ser juez de los demás, porque no hay juez sino uno, Dios. Dice en Pirkei Avot 4:9, el que se abstiene de ser juez se libra del odio, de causar robo y falso juramento. ¿En qué casos, en un momento dado, no es posible juzgar favorablemente? Repito, ¿en qué casos, en un momento dado, no es posible juzgar favorablemente? Solo para fines de referencia, escuche, solo para fines de referencia, Maimónides en su comentario a la Mishnah proporciona directrices más precisas para esta obligación. Hay 3 categorías de personas, dice Maimónides. Una persona promedio que no es ni particularmente piadosa ni pecaminosa, o al menos no se sabe que sea negligente en un asunto en cuestión. A esta persona se debe dar el beneficio de la duda solo en situaciones en las que hay espacio para la duda razonable. ¿Ok? Hay un segundo tipo de personas. Uno se sabe que es justo. Maimónides describe que debemos verlo favorablemente, incluso si las circunstancias no lo justifican, incluso en el caso de que su comportamiento parece pecaminoso. Y hay una última categoría de personas, es la que uno sabe que son malos. En este contexto definimos malos como quien hace alarde públicamente y sin vergüenza de su religión, y no lo hace así por ignorancia, de la verdadera profundidad y belleza del judaísmo, dice Maimónides. Con respecto a esta persona, no hay obligación alguna de juzgarlo favorablemente. ¿Qué les parece? Muy bien, hasta aquí esta primera parte de este tema que tiene que ver con juzgar a otros. Muchas gracias, bendiciones.